del sistema de unidades y factor de conversión. Lo que primero vamos a ver es magnitud, su definición y sistemas de unidades. Básicamente el sistema internacional de unidades. A cualquier característica de la materia que se pueda expresar con un número y una unidad de forma inequívoca. Medir una magnitud es compararla con una cantidad de su misma naturaleza, que llamamos unidad, para ver cuántas veces la contiene. Por eso mismo, para cada magnitud definimos una unidad y mediante un proceso de medida le asignamos unos valores, que son los números, a esas unidades. La medida es ese número acompañado por la unidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si queremos medir una mesa, tenemos que definir primero la unidad. Si la unidad va a ser metros, centímetros, pulgadas. Una vez que definimos la unidad, la debemos expresar con un número que indica cuántas veces contiene esa unidad. Por ejemplo, si la mesa mide 2 metros, quiere decir que esta mesa contiene 2 veces la unidad. Hay dos tipos de magnitudes, las fundamentales, que son aquellas que no dependen de ninguna otra magnitud y que en principio se pueden determinar mediante una medida directa. Y las magnitudes derivadas, que son aquellas que se derivan a partir de las fundamentales, están utilizando las determinadas expresiones. Son 7 unidades fundamentales, que son la longitud, la unidad es el metro, y el patrón primario está basada en la longitud de onda de luz emitida por una lámpara de criptón especial. El símbolo es la M minúscula. Es importante que siempre respeten los símbolos en cada unidad. En la masa, la unidad es el kilogramo. ¿Cuál es el patrón primario? Un cilindro de aleación de platino que se conserva en el Laboratorio Nacional de Patrones en Francia. Y el símbolo es la K y la G, no la K sola, sino la K y la G. La magnitud del tiempo es otra magnitud fundamental, y la unidad del segundo, que está basada en la frecuencia de la radiación de una oscilación de Cesio especial. El símbolo es la S, no SEG, es S. Intensidad de corriente eléctrica, el ampere, que está definido como la base de la fuerza magnética entre dos alambres que transportan la misma corriente. Y el símbolo es la temperatura termodinámica, que es el Kelvin, que está definido como la temperatura a la cual el agua hierve y se congela simultáneamente. Es lo que se conoce como el punto triple. Y el símbolo es la K. La intensidad luminosa, que es la candela, la unidad, y está basado en la radiación de una muestra de platino fundido preparada especialmente. El símbolo CD. Y la cantidad de sustancia, que es el mol, que está basado en las propiedades del carbono 12. Y el símbolo, la palabra mol. ¿Cómo se produce la medición? La medida se compone de una magnitud, como les comentaba, y la unidad de medida. Podemos medir longitud, capacidad, peso, superficie, volumen, en el cual la unidad de longitud es el metro y sus múltiplos, y múltiplos lo mismo que litro, gramo, metro cuadrado y metro cúbico. En el caso del metro, nosotros si queremos movernos a decímetros, por ejemplo, debemos multiplicar por 10, si vamos a centímetros por 10, si vamos a milímetros por 10. En el caso inverso, si queremos movernos de milímetros hacia metro, por ejemplo, de milímetros debemos dividir por 10, llegamos a centímetros, dividimos por 10, llegamos a decímetro, y dividimos por 10, llegamos a metro. Es decir, por cada múltiplo o submúltiplo que avancemos o retrocedamos, debemos multiplicar o dividir respectivamente. ¿Qué son los sistemas de unidades? Son un conjunto de unidades de medida que obedecen a diferentes reglas y patrones definidos. Hay varios sistemas de unidades. Los que mayormente se utilizan son el sistema internacional y el sistema inglés.
Nosotros vamos a ver básicamente el sistema internacional en este taller, ya que es el más utilizado mundialmente. ¿Cómo se estructura un sistema de medida? Comúnmente un sistema de medidas se estructuran con una unidad base para cada magnitud con sus diferentes múltiplos y submúltiplos. Como hemos visto, para cada magnitud, por ejemplo la longitud, se define el metro con sus submúltiplos, y submúltiplos. Es en el sistema internacional. En el sistema inglés, para la longitud se utiliza la pulgada. En el sistema internacional, por ejemplo, la longitud tiene como base el metro, siendo el kilómetro el múltiplo del metro y el centímetro un submúltiplo. En el sistema inglés, perdón, la unidad base es la yarda, siendo la milla un múltiplo y la pulgada un submúltiplo de la yarda. Acá vemos un cuadro comparativo con las magnitudes fundamentales en los dos sistemas. En el internacional, la longitud es la magnitud fundamental, en el internacional es el metro y en el inglés la pulgada. La masa, el kilogramo, la libra, el tiempo es el segundo, la corriente eléctrica es el ampere, la temperatura el Kelvin en el internacional, en el inglés el Fahrenheit, la cantidad de sustancia el mol, y la intensidad luminosa es la candela. De las unidades fundamentales que le mencioné, la que tiene una unidad en ambos sistemas es el tiempo, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Cuando nosotros trabajemos, bueno, esto un poco más adelante vamos a ver, pero el factor de conversión es poder trabajar en un mismo sistema, por ejemplo en un sistema internacional, movernos del metro a un múltiplo o submúltiplo, o si queremos pasar de un sistema a otro, que se aplican estos factores de conversión. Como les comentaba, las unidades en el sistema internacional, vamos a ver las 7 magnitudes fundamentales, cuya definición es que no depende de ninguna otra magnitud y se pueden determinar mediante una medición directa. Y las magnitudes derivadas son aquellas que se proceden de las fundamentales y se pueden determinar a partir de ellas utilizando expresiones adecuadas. En 1960 se estableció el sistema internacional, que establece 7 tipos de magnitudes fundamentales, que las vimos recién. Longitud, el metro, masa kilogramo, tiempo segundo, temperatura el Kelvin, cantidad de sustancia el mol, intensidad de corriente el amperio y la intensidad luminosa la candela. Vamos a ver un poquito más qué es cada cosa. El sistema internacional permite unificar criterios respecto a la unidad de medida que se usará en cada magnitud. Es decir, para trabajar siempre en el metro para la magnitud de longitud, por ejemplo. Es un conjunto sistemático y organizado de sistemas de unidades adoptados por convención. Como les comentaba, tiene 2 tipos de magnitudes fundamentales y derivadas. La longitud, que la unidad es el metro, es la distancia recorrida por la luz en el vacío en un tiempo de 1, dividido tanto en su número, segundos. La masa, el kilogramo, es la masa de un cilindro de platino iridio, cuya relación es 90% a 10% iridio, que se conserva en el Museo de Pesas y Medidas. El tiempo, cuya unidad es el segundo, es la duración de cantidad de veces el periodo de oscilación de la radiación del átomo cesio 133. Temperatura de Kelvin es la unidad de temperatura termodinámica, que es la fracción de 1 dividido 273,16 de la temperatura termodinámica en el punto triple del agua. 0,0 atmósfera y 0,01 grados centígrados. La cantidad de sustancia mol, el mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. La intensidad de corriente, el amperio,
El amperio es la corriente constante que, si se mantiene entre dos conductores paralelos de longitud infinita y de sección transversal despreciables, situados en el vacío y separados a una distancia de 1 metro, producen entre estos dos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a menos 7 newtons sobre metro cuadrado. Y la intensidad luminosa, la candela es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 1012 Hz y cuya intensidad por 10 a 12 Hz, cuya intensidad radiante en esta dirección es de 1 sobre 683 vatios por estero radian. A partir de las magnitudes fundamentales encontramos las magnitudes derivadas. Por ejemplo, el área, el volumen, la densidad, la velocidad, aceleración, fuerza, presión, trabajo, energía, potencia, frecuencia, carga, potencial, resistencia, capacidad, campo magnético, flujo magnético e inductancia. ¿Cómo se obtienen las magnitudes derivadas? Por ejemplo, si yo quiero obtener la superficie, parto de la medición de la longitud. La superficie de un cuadrado saben que es lado por lado. Entonces, a partir de una unidad fundamental que es la longitud, obtengo la superficie que es lado por lado metro cuadrado, la unidad. En el caso de volumen, el volumen de un cubo es lado por lado, entonces obtengo la unidad que es el metro cúbico. En el caso de la densidad, lo que es 1 kilogramo dividido el volumen, entonces la unidad es kilogramos sobre metros cúbicos. Y la velocidad, metros sobre segundo. Por ejemplo, si yo recorro 2 metros en 4 segundos, la velocidad será de 2 dividido 4, 0,5 metros sobre segundo. Y la aceleración, un cuerpo con una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado varía su velocidad en 1 metro sobre segundo por cada segundo. El Newton se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Un pascal se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la misma. Un julio, un joules, se define como el trabajo realizado cuando una fuerza de 1 newton desplaza su punto de aplicación 1 metro. Esta unidad generalmente es muy pequeña y se suele utilizar el kilowatt, que 1 kilowatt es 3,6 por 10 a la 6 joules. Y generalmente eso es lo que viene en las facturas de luz. Aparte del sistema internacional, también es denominado como MKS. ¿Qué significa MKS? Significa que la unidad de longitud es el metro, la masa es el kilogramo y del tiempo el segundo. Por eso en forma abreviada se coloca las letras, MKS. Acá hay un error, este es el sistema SGS, cuya unidad de longitud es el centímetro, la unidad de masa es el gramo y la unidad de tiempo es el segundo. Este es SGS. Y el inglés, que también estamos viendo, la longitud es el pie, la unidad de masa es el libra y el tiempo es el segundo. Esta es una tabla comparativa entre los diferentes sistemas de unidad que estamos viendo. Como les decía, el CGS, que era la que estaba mal en la presentación anterior, la longitud, unidad fundamental, en el sistema internacional del MKS es el metro, en el CGS el centímetro y en inglés el pie. La masa, en el MKS o internacional es el kilogramo, en el CGS es el gramo y en el inglés la libra. El tiempo, el segundo,
el segundo y el segundo. Unidades derivadas. La velocidad, metros sobre segundos, y la relación de la longitud con el tiempo. En el CGS va a ser centímetros sobre segundo, y en el inglés va a ser pies sobre segundo. La aceleración es metros sobre segundo cuadrado, en el CGS centímetros sobre segundo cuadrado, y en el inglés pies sobre segundo cuadrado. La fuerza Newton, dinas y pounds en el inglés. Esto es lo que sería definición de magnitud, medición y sistemas internacional, básicamente. Lo que vamos a ver ahora es factor de conversión. Entonces, era que un factor de conversión es una relación conocida entre dos cantidades que se expresan en unidades diferentes. Y la utilizamos para una llamada ecuación dimensional. ¿Qué es una ecuación dimensional? Es que trabajamos siempre en las mismas dimensiones. Pueden ser en diferentes unidades, pero siempre en la misma dimensión, o de longitud, o de presión, pero siempre en la misma dimensión. No podemos mezclar una pregunta, por ejemplo, velocidad con longitud. Es decir, pasar de 5 kilómetros por hora a metros. Eso no existe, no se puede. Entonces siempre se debe trabajar una ecuación dimensional, es decir, si partimos de presión, tenemos que llegar a presión. Lo que único cambia son las unidades. Si partimos de velocidad en metros sobre segundo, vamos a llegar a velocidad en pies sobre segundo, pero siempre en la misma dimensión. Entonces el factor de conversión se ordena de modo que se cancelen las unidades que se quieren convertir y queda con la unidad buscada. Como les comentaba, la magnitud está definida por una unidad y después un número que indica la cantidad de veces que contiene esa unidad. Por ejemplo, la magnitud de medir una mesa, te da 2 metros, quiere decir que este número 2 contiene 2 veces la unidad del metro. Acá en este factor de conversión que está planteado es la unidad a convertir, y el factor de conversión es la relación entre la unidad a convertir y la unidad buscada. Se cancelan las unidades a convertir y queda unidad buscada. Estas son las unidades que mostraba hace un momento. Y la conversión. Por ejemplo, acá un nanómetro es 10 menos 9 metros, un metro son 100 centímetros. Esta conversión varía de acuerdo a cuál yo quiera ir, ¿no? Si yo quiero de nanómetro a centímetro, esto va a cambiar. Es para que tengan una idea nada más. Por ejemplo, una pulgada son 2,54 centímetros, un pie 30,48 centímetros, o en metros. Una milla, 1610 metros. Lo mismo que la masa va cambiando de acuerdo a qué unidad yo utilice, gramos, kilogramos, las relaciones. El área, volumen, la densidad. Por ejemplo, una libra sobre el pi cuadrado, yo para llegar a este valor debo convertir la libra a kilogramos y los pies cúbicos a metro cúbico. Para eso aplico la relación una libra, tantos kilogramos, y un kilómetro, un pie cúbico, tengo otra relación que es tantos metros. Después de ahí yo debo llevarlo, bueno, está en metros, ahí quedaría. Entonces aplico esta relación y voy a obtener este número. Tiempo. Bien, como le explicaba, entonces el factor de conversión es siempre una ecuación dimensional. Por ejemplo, yo quiero pasar
de 5 kilómetros a metros. La dimensión es la longitud. Entonces yo anoto la cantidad que se quiere cambiar, los 5 kilómetros. Escribo a su lado una fracción que contenga la unidad, el kilómetro, y la equivalencia de la unidad a la cual queremos convertir. La equivalencia es que 1000 metros es 1 kilómetro. Debe escribirse de tal forma que simplifique la unidad de partida. Es decir, que si la unidad de partida está multiplicando el número, debe ir dividiendo. Si va dividiendo, debe ir multiplicando. Se simplifica la unidad inicial, kilómetro con kilómetro, perdón, se opera y se expresa el resultado final. Queda metro, 5 por 1000, 5000 metros. En el caso de la unidad derivada, se usa un factor por cada unidad que se quiera cambiar. Por ejemplo, la unidad derivada es la velocidad, y como les decía, yo voy a pasar de velocidad a unidades de velocidad a unidades de velocidad, para mantener siempre la misma dimensión. Aplicamos la regla, anotar la cantidad que se quiera cambiar, 50 kilómetros hora, escribir al lado una fracción por cada unidad que queremos cambiar. Yo tengo que cambiar kilómetro a metro y horas a segundo. Kilómetro está multiplicando, va dividiendo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y hora va dividiendo al número, pasa multiplicando. 1 hora son 3600 segundos. Si yo no me acordara que 1 hora son 3600 segundos, lo que yo puedo hacer es, 1 hora son 60 minutos. Entonces va acá 60 minutos. Como 60 va dividiendo, acá pongo 1 minuto, es igual a 60 segundos. Simplifico todo, me va a quedar segundo abajo y metro arriba. Bien, esto en el caso que ustedes no recordaran en ese momento de que 1 hora o lo que fuera la unidad, su equivalencia, y si recuerda una equivalencia de un múltiplo o submúltiplo. Entonces lo pueden ir llevando paso a paso hasta llegar al valor a la unidad que ustedes necesitan. En el caso de pasar de diferentes sistemas, ahí sí necesitan recordar o tener cuánto es la equivalencia, por ejemplo, de 1 galón a 1 litro. De ahí sacan que 1 litro es 0,2642 galones y 1 kilómetro es igual a 0,6214 millas. Aplicamos la misma relación, el número queremos cambiar, las unidades, el kilómetro está multiplicando, va dividiendo, la relación, litro está dividiendo, va multiplicando, y su relación con galones. Simplifico, me quedan millas sobre galones, y opero. Y como les explicaba recién, lo pueden ir haciendo con magnitudes conocidas o relaciones conocidas. Acá se pide pasar el área de 87 centímetros cuadrados a kilómetros cuadrados. Yo no me acuerdo cuál es la relación de 1 centímetro cuadrado a 1 kilómetro cuadrado. No me acuerdo. Y entonces lo que hago es, me muevo en valores conocidos. Yo sé que 1 metro son 100 centímetros. Entonces elevo la unidad metro al cuadrado, por ende elevo todo el dividendo al cuadrado. Acuérdense que yo puedo, esa propiedad matemática, si yo elevo todo al cuadrado, se mantiene la relación. Entonces va 100 al cuadrado y centímetro al cuadrado. No puedo elevar acá al cuadrado y acá dejar 100 centímetros y esto centímetro cuadrado. O sea, si yo no elevo acá al cuadrado está mal. No se cumple la relación.
Entonces lo más correcto es poner paréntesis y elevar todo al cuadrado y después aplicar el cuadrado en el divisor y en el dividendo. Una vez que yo ya llegué a metros cuadrados, ustedes saben, y yo también, que 1000 metros es 1 kilómetro. Vuelvo a aplicar el cuadrado, arriba y abajo, a todo, a la unidad y al número. Y después simplifico. Centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, metro cuadrado con metro cuadrado, me queda el kilómetro cuadrado y resuelvo. Me da este número. Es muy largo para escribir. Se acordarán lo que se llama notación científica, que es, puede mover la coma. Entonces yo muevo la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va acá. Entonces me queda 8,7. Como moví 9 veces la coma, es por 10 a la menos 9. En la menos 9 me indica que yo moví la coma 9 lugares después de la coma. Bien. En el caso de convertir 2.532 litros a metros cúbicos, hago la misma relación. Yo sé que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, relación que conozco, y después sé que 1 metro son 100 centímetros. Elevo todo al cubo, me queda 1 metro cúbico, 100 al cubo, centímetros cúbicos. Opero, me da 2,53 metros cúbicos. En el caso de los segundos en 2 años, año está multiplicando, va dividiendo. Como no recuerdo cuántos segundos hay en un año, voy fraccionando. Entonces paso de año a días, lo podría hacer a mes, tranquilamente, pero bueno, lo hacemos a días. Sabemos que un año tiene 365 días. Días está multiplicando, va dividiendo. Sabemos que un día tiene 24 horas. Hora está multiplicando, va dividiendo. Una hora tiene 60 minutos. Minuto está multiplicando, va dividiendo. Y 1 minuto tiene 60 segundos. Yo si quisiera, podría acá, para abreviar un poco, poner 1 hora, son 3600 segundos. Y me evito hacer un paso. Es totalmente válido también. Y esto da 63,072 por 10 a la 6. Este 10 a la 6 es positivo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que mover, para tener el valor en números, tengo que mover la coma 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí me quedaría el número sin notación científica.